Empezamos. Yo creo que empezamos. Chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre trastornos electrolíticos en el electrocardiograma, ¿ya? Miren, de los cambios electrolíticos, en realidad los más importantes, los más saltantes, los iones que son capaces de cambiar auténticamente el electro, son dos, es el potasio y el calcio. Los cambios de sodio no cambian mucho el electro, la verdad. Es decir, lo que hay que saber y reconocer bien de los electrolitos en el electro son los cambios del potasio y del calcio principalmente, ¿no? Recuerden que el potasio alto es hipercalemia o hiperpotasemia, al potasio bajo va a ser la hipocalemia o hipopotasemia, al calcio alto hipercalcemia y perdón, al calcio bajo hipocalcemia, ¿no? Y cada uno va a dar unos patrones característicos en el electro, ¿no? A ver, empecemos con el potasio alto, hipercalemia, ¿no? Ya. DNI número 20, 67, La 89, hipercalemia o la hiperpotasemia, 89. No, 20, hay un 67. micrófono prendido, muchachos. La hipercalemia o la hiperpotasemia va a ser de grado leve entre 5,5 y 6 miliequivalentes por litro, moderada entre 6,1 y 7 miliequivalentes por litro y severa o grave por encima de 7, ¿no? Obviamente, más severa la hipercalemia, más peligroso para el paciente y más cambios en el electrocardiograma. Es directamente proporcional. Más hipercalemia, los cambios van a ser más severos, ¿no? Dentro de las causas de la hipercalemia o hiperpotasemia, principalmente y de lejos es la falla renal. El paciente con insuficiencia renal es la causa más frecuente de hipercalemia, ¿no? Otras cosas que pueden influir, aparte de la falla renal, que es lo más frecuente, algunos medicamentos, ¿no? Recuerden que los IECAS, los SARA-2 pueden influir en la hipercalemia. La espironolactona, que es un ahorrador de potasio, podría influir en la hipercalemia, ¿no? La acidosis metabólica también influye en esto, ¿no? El paciente va a estar pues débil, fatigado, con palpitaciones, arritmias. En casos severos es una causa de muerte, porque da arritmias severas también. Parestesias, parálisis. Y como vamos a ver en las fases iniciales en el electro, se caracteriza por una tepicuda, ¿no? Donde decíamos que los cambios en el electro son proporcionales a la severidad de la hipercalemia, ¿no? Más hipercalemia, los cambios van a ser más severos. En las fases iniciales, en la hipercalemia, digamos que leve, moderada, por ejemplo, entre 5,6 y 6,5 de potasio, van a encontrar ondas T altas y picudas, que es lo característico de la hipercalemia leve, moderada, ¿no? La onda T se hace más alta, de base estrecha, por lo general y picuda. Conforme avanza la hipercalemia, las ondas P se van aplanando, se aplanan hasta desaparecer en la parte más severa. Conforme es más severa la hipercalemia, por ejemplo 7, 8, el QRS empieza a hacerse ancho, ancho, la T sigue un poco alta. Por encima 8,5, 9, el QRS prácticamente pierde su morfología habitual y se hace un poco sinusoidal. Adopta una forma muy ancha y de forma sinusoidal, ¿no? Esto se asocia a hipercalemia severa por encima de 8,5, 9, 10. Ya el QRS pierde su forma, no se ve la onda P en lo absoluto, suele haber bradicardia y el paciente suele estar en riesgo de muerte. Acá el potasio hay que corregirlo sí o sí. Tomemos unos ejemplos de hipercalemia en el electro. A ver.
Vean, un potasio de 5,8, ¿no? Es una hipercalemia todavía leve, pero ya suficiente para dar cambios en el electro. Vean, esa onda P, perdón, esa onda T es alta, picuda, y se ve mejor en B3 y B4, ¿no? Acá en B5, B6 también, pero vean que se caracteriza por onda T alta y picuda, es lo característico de la hipercalemia en las fases iniciales, ¿no? Otro paciente, vean la onda T alta y picuda, parece como, lo dicen como la Torre Eiffel, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es la Torre Eiffel? Igual, una onda T alta y picuda, sobre todo más visible en las precordiales. Si se dan cuenta, en las derivaciones que más se aprecia esta onda T alta y picuda es en precordiales, ¿no? Vean acá en B2, B3, B4, B5, una T picuda, ¿no? Y alta. Normalmente el QT no suele asociarse, el QT no se prolonga, pero en este caso, vean, el QT está un poco prolongado, vean, casi 0, es casi 0,600. En este caso está asociado a hipocalcemia, ¿no? Como vamos a ver más adelante, la hipocalcemia da un QT un poco largo. ¿Y por qué se relacionan? Porque la falla renal, que es la causa más frecuente de hipercalemia, se asocia a hipocalcemia, ¿no? El paciente renal suele tener potasio alto y calcio bajo. Y en su electro a veces tiene signos de hipercalemia, hiperpotasemia y también de hipocalcemia, ¿no? Como en este caso. Otro caso también, vean, ondas T de base estrecha y picudas. Vean acá B4, una onda T muy estrecha, simétrica y picuda, característico de la hipercalemia, ¿no? Otro caso, vean, 8 milimolios por litro, una base estrecha, onda T alta, simétrica y puntiaguda, ¿no? Y puntiaguda. Un minutito, chicos, un minuto, por favor. Perdón, seguimos. Conformando la hipercalemia, decíamos, aparte de la onda T alta y picuda, vean la onda P. Esta onda P es aplanada, y ya no se ve, se pierde. Ya no hay onda P. Cuando estamos más avanzados, desaparece o se aplana mucho la onda P y ya no se aprecia, ¿no? Se dan cuenta que no hay onda P. Y frecuentemente se asocia a partir de este nivel ya con bradicardia, ¿no? Vean, acá está en bradicardia, una frecuencia baja, ¿no? 35. Entonces, la bradicardia también es un signo de hipercalemia importante, ¿no? Otra hipercalemia, tengo 8,7 este paciente. Vean que aparte ya de la onda T alta y picuda, el QRS ya empieza a estar ancho. ¿Se dan cuenta? El QRS es ancho, un poquito ya sinusoidal. La onda P ya no se aprecia, no hay onda P. Vean cómo acá en B1, B2, B3 tiene un poquito de superdesnivel y adopta una forma, lo que vimos el lunes, como un síndrome de Brugada, ¿no? Decíamos que el síndrome de Brugada, que es una canalopatía, a veces una fenocopia, otro patrón que simula a un Brugada es la hipercalemia, ¿no? Vean acá B1, B2, con un superdesnivel que parece un Brugada, ¿no? Pero es por hipercalemia nada más. Conforme avanza la severidad de la hipercalemia, ya el QRS no se aprecia y adopta una forma sinusoidal, ¿no?
ya no se ve un QRS como tal, sino una onda sinusoidal. En este ejemplo es 9 miliequivalentes por litro, o sea, una hipercalemia bien severa. Y esto es sumamente grave, ¿no? Si esto no se corrige, el paciente puede entrar en periodos de asistolia o fibrilación ventricular, paro y tiene riesgo de muerte ese paciente. La hipercalemia no corregida y niveles altos es peligroso porque se asocia a arritmias, ¿no? Que pueden ocasionar muerte. Otro caso de hipercalemia severa, vean un QRS ancho, la onda P ya no se aprecia, está aplanada, la onda T sigue un poquito picuda con un QRS ancho, ¿no? Hipercalemia severa, ¿no? Ah, a ver, disculpen un ratito, esta máquina se me ha colgado. A ver, disculpen, seguimos. Otro patrón de que da el potasio alto también da supernivel del ST y puede simular infartos, ¿no? Y da patrón de pseudoinfarto. Vean este caso de hipercalemia, un señor de Doctor, 48 disculpe, años. doctor, disculpe, buenas noches. No está Sí, compartiendo la pantalla. perdón, salí de la pantalla, tienes razón. ¿Se ve ahora la pantalla, muchachos? Sí, doctor. Ya decía de que a veces la hipercalemia, el potasio alto, también da imágenes de pseudoinfarto, ¿no? Vean este ejemplo, tiene un potasio elevado y vean las derivaciones
Acá en D3, la BF, D2, tiene un poquito de supernivel, con un QRS ancho, y las tiene un poco picudas, pero es por hipercalemia, ¿no? Es por hipercalemia. Con hipercalemia también puede dar un poco de supernivel del ST, y uno puede confundirse. Por eso siempre el electrocardiograma por sí solo, aislado de la clínica, no siempre es definitivo, ¿no? Siempre todo electrocardiograma, para su interpretación adecuada, tiene que ser en el contexto clínico adecuado, ¿no? Siempre tienes que saber historia clínica. El electro por sí solo, la mayoría de veces no es suficiente para llegar a un diagnóstico, ¿no? Siempre es con el cuadro clínico. Si este paciente me dice, doctor, es un paciente diabético, hipertenso, con dolor torácico típico, ya es un infarto, ¿no? Pero en este caso no, porque tiene otros factores que pueden dar hipercalemia y es por hipercalemia, ¿no? Entonces, en este caso le toman examen, le toman ecografía, coronarografía y es normal, o sea, no es coronario, no es infarto, y su potasio estaba en 10 por una falla renal, ¿no? Corrigen y ya mejoran, ¿no? Este es el mismo paciente, ya corregido y no hay supernivel y todo está normal. Como no fue infarto, es el de hipercalemia nada más. Acá igual, un paciente con hipercalemia importante, vean que ya hay un poquito de arritmia, el QRS completamente ya ancho, la onda P no se aprecia, la onda P ya está aplanado, ausente prácticamente. Y acá igual, vean, siempre se asocia la hipercalemia severa a bradicardia. Suele haber bradicardia, bradicardia importante a veces, hasta que puede llegar a la sistolia. Otra vez el QRS completamente ancho, ya un poco sinusoidal, con ausencia de onda P en esta hipercalemia severa, ¿no? Y acá igual, uno puede ver esto y dicen, uy, ¿qué es esto? Una taquicardia ventricular ancha, ¿qué es esto? La hipercalemia por encima de 8,5, 9, de estos patrones, ¿no? Un QRS completamente ancho, sinusoidal, que si no se corrige, se puede morir, ¿no? Vean otro ejemplo, pacientes con falla renal. La falla renal es la causa más frecuente, chicos. Cuando ven el paciente con falla renal, hay que tomar electrolitos y verificar que no tenga hipercalemia, ¿no? Y si tiene hipercalemia, con patrones electrocardiográficos de hipercalemia, la primera causa es falla renal, es lo más frecuente. 9,3, un paciente con insuficiencia renal, vean este QRS completamente sinusoidal, no hay onda P, obviamente, por hipercalemia severa, ¿no? Corrigen la hipercalemia y el paciente mejora, ¿no? Bien, ahora pasemos a la otra cara de la moneda, ¿no? La hipocalemia, el potasio bajo, hipocalemia o hipopotasemia. Los términos son completamente válidos, pues, hipocalemia o hipopotasemia, ¿no? Una hipocalemia será leve cuando la dosis está entre 3 y 3,5 milicabalentes por litro, moderada entre 2,5 y 2,9 milicabalentes por litro, y grave por debajo de 2,5 milicabalentes por litro, ¿no? Igual que el caso anterior, mientras más severo es la hipocalemia, los cambios en el electro van a ser más marcados, más manifiestos, ¿no? La causa más frecuente acá de hipocalemia son pérdidas digestivas y pérdidas urinarias, es lo más frecuente. Un paciente que ha cursado con náuseas, vómitos, diarrea, digamos que copiosas y por bastante tiempo, suele tener riesgo de hipocalemia, ¿no? Otra causa frecuente, sobre todo en el ámbito hospitalario, es el uso de diuréticos, ¿no? A veces por varias causas, falla cardíaca, por ejemplo. Usamos diuréticos tipo furosemida y como efecto adverso es la hipocalemia, ¿no? Siempre que usamos diuréticos hay que usar potasio porque da hipocalemia en grado variable. O un paciente hipertenso que como parte de su terapia recibe una tiazida, hidrocortisona, por ejemplo, y también puede dar hipocalemia. Como hay que estar atentos, ¿no? Lo más común es pérdidas digestivas, náuseas, vómitos, diarrea y uso de diuréticos, por ejemplo, ¿no?
furosemida, hidrocortisona, por ejemplo. Los cambios van a ser más evidentes en el electro con potasio por debajo de 2,7 milímetros por litro, ¿no? En este caso, el intervalo PR va a prolongarse, la onda T inicialmente se aplana, el segmento ST se deprime, y lo característico, sobre todo en las fases iniciales, es la presencia de ondas U prominentes. Recuerden que la onda U en un electrocardiograma normal pueden estar presentes. La onda U es una onda normal, pero si es prominente o le gana, supera a la onda T, eso ya no es normal, ¿no? Una característica de la hipocalemia o hipopotasemia es la presencia de ondas subprominentes, ondas submarcadas, ¿no? Y que se ve mejor en las precordiales. El intervalo QT se alarga porque la onda T y la U en estadios más avanzados ya se fusionan, ¿no? A esto lo llamamos intervalo QU, porque la U está fusionada con la T, ¿no? Entonces vean cómo acá un paciente con una hipocalemia tiene una onda U prominente, ¿no? Más grande que la T. El ST suele estar deprimido, característico de una hipocalemia, ¿no? Que vean otro caso. Vean acá precordiales. Veamos acá en B2. Esta onda es la onda T. Esta es la onda T. Y la siguiente es la onda U. La onda T aplanada acá, y acá está la onda U. Acá el ST está un poquito recto, y esta acá no es la T, es la U. Esta es la onda U, de este lado. Esta es la onda U, onda U, onda U, onda U, onda U. Acá es la T y la U fusionadas prácticamente, ¿no? El QT puede ser un poco prolongado, y conforme la hipocalemia empeora, el segmento ST se deprime un poco más y también adopta una forma un poco sinusoidal. Como en otros ejemplos, ¿no? Vean, ya la hipocalemia más marcada, más se manifiesta, el segmento ST se deprime un poco y la onda U se hace un poco prominente, ¿no? Como una montaña rusa, como una montaña rusa, como está acá, adopta una forma de montaña rusa. El segmento ST se deprime con una T negativa y la onda U se hace prominente, ¿no? Que parece una montaña rusa. Esto es característico de una hipocalemia ya marcada. Vean, como un paciente con hipocalemia, el ST suele estar un poco deprimido como un infranivelado, y el onda U prominente, y ambos LCT y T negativas con la U prominente de una forma de una ruta rusa, ¿no? Y esto predispone a ritmos ventriculares, ¿no? Tanto la hipercalemia como la hipocalemia importantes predispone a taquicardia ventricular, a sistolia o FB, y es un ritmo puede llegar a un ritmo de paro, ¿no? Por eso hay que corregirlo. Otro paciente con hipocalemia, vean acá, esta onda de acá no es la T, es la onda U. La T está un poco planada y tiene una onda U prominente, ¿no? Con un QT o Q en este caso prolongado, ¿no? Viene con un potasio muy, muy bajo, una hipocalemia severa, 1,7. Y acá precordial se aprecia mejor este signo, ¿no? El ST y la T negativas y la onda U que sube, ¿no? Como una S, como una onda S, con un Q prolongado, ¿no? Esto característico de una hipocalemia ya severa, ¿no?
Ven un potasio de 1, ya muy severo, ¿no? Igual, vean, el ST suele infrasimilarse y tiene una onda U redonda, ancha, prominente, ¿no? Vean acá B4, ST infrasimilado, una onda U muy elevada, una montaña rusa, ¿no? Una montaña rusa. Esta es la onda U, por si acaso. Súper prominente, por la hipocalemia severa, ¿no? Y acá otro caso, ya menos grave, vean la onda U, ¿no? Lo característico en las fases iniciales de la hipocalemia es la onda U que sigue la onda T, ¿no? Y conforme avanza más severo, hay un infranivel del ST y una onda U mucho más prominente, ¿no? ¿Y cuál es lo peligroso de esto? Que también puede predisponer o facilitar la presencia de arritmias, ¿no? En este caso ha hecho un fenómeno de RNT en un paciente con hipocalemia, catasonda U, y vean cómo arranca una torsada de punta, una taquicardia ventricular polimórfica en forma de torsada, que puede llevar a la muerte, ¿no? Pues los problemas electrolíticos severos, hipercalemia, hipocalemia sobre todo, son peligrosos porque predisponen a arritmias ventriculares o asistolia a veces, que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? Por eso hay que identificarlas a tiempo y corregirlas a la brevedad que podamos para evitar estas cosas. Pues, si no, el paciente se puede morir. Entonces, resumiendo un poco, el potasio en la hiperpotasemia o hipercalemia, en las fases iniciales lo característico es la onda T picuda, la onda T picuda. Conforme avanza la hipercalemia, el QRS se hace más ancho, la onda P desaparece y se hace finalmente, se pierde la estructura del QRS y se forma una onda sinusoidal, ¿no? Suele haber bradicardia y ausencia de onda P. En la hipocalemia o hipopotasemia, lo característico es la presencia de una onda U, que conforme avanza la hipocalemia se hace más prominente, y en casos más severos, el segmento ST se deprime, la onda T se hace un poco negativas, y la onda U se hace más prominente, ¿no? En forma de montaña rusa, ¿no? Y en la hipocalemia más severa, ¿no? Ambos son peligrosos porque predispone a arritmias ventriculares, asistolia, y es una causa de muerte, de paro. Entonces, hablemos del calcio. Cambios del calcio en el electrodo. Empezamos con la hipercalcemia, calcio alto, ¿no? Entonces, hablando de calcio total, recuerden que el calcio total es el calcio iónico libre y el calcio unido a proteínas, ¿no? Y el calcio ionizado o calcio libre es el calcio que no está unido a proteínas, el calcio que funcionalmente es el más importante, pero solemos usar también el calcio total, ¿no? Un paciente va a estar con normocalcemia entre 8 y 10 miligramos por cilitro, hipercalcemia leve entre 10 y 12, hipercalcemia moderada entre 12 y 14, y severa 14 o más, ¿no? De calcio total. Igual que en los casos anteriores, mientras más severo es el trastorno electrolítico, los cambios van a ser más notorios. Miren, dice, más del 90% de los pacientes con hipercalcemia tienen hiperparatiroidismo primario o cáncer. Son las causas más frecuentes de hipercalcemia, ¿no? Hiperparatiroidismo o cáncer de pulmón. O cáncer en general, no solamente de pulmón, cáncer a los huesos, cáncer de pulmón. En los pacientes hospitalizados crónicos, la causa más frecuente es la hipercalcemia es tumoral, o sea, cáncer. Y en los pacientes ambulatorios, la causa más frecuente es el hiperparatiroidismo, ¿no?
van a tener una hipercalcemia en donde se nota claramente y lo característico es que el QT se hace un poco más corto. El QT se acorta. Una de las causas de QT corto es la hipercalcemia, ¿no? Hay tres causas frecuentes de QT corto, ¿ah? Uno es la hipercalcemia, el QT se hace corto. Otro es el síndrome de QT corto, que vimos en canalopatías, ya por un problema de los canales iónicos, ¿no? Y otro es el uso de fármacos, la digoxina, los digitálicos en general dan QT corto, acortan el QT. Pero en este caso el QT corto es por la hipercalcemia que estamos estudiando, ¿no? Pero recuerden, QT corto es hipercalcemia, síndrome de QT corto ya congénito por un problema de la canalopatía, y el uso de digitálicos, digoxina da QT corto. Pero vean acá, el QT es corto, y si se dan cuenta que hay una pequeña añadidura que es una onda J, una onda de Osborn pequeña. A la onda J, que es esta pequeña onda en el punto J, se le llama también onda de Osborn, también es más o menos característico de la hipercalcemia, ¿no? Hipercalcemia. Otro caso de hipercalcemia, ven, el QT es bien cortito, no hay cemento ST. Recuerden que en el electro común y corriente, en el sano, hay un QRS y un ST, y de ahí la T, ¿no? Acá no hay ST. Ese QRS y la T y empieza inmediatamente. Y el QT es un poco corto, ¿no? Es una causa de hipercalcemia, ¿no? El QT corto. Y no siempre, esto no es patognomónico, no siempre puede haber una onda de Osborn, ¿no? La onda de Osborn, o onda J, que es lo mismo, onda J o onda Osborn, es esta onda que aparece justo después del QRS en el punto J, ¿no? En la hipercalcemia aparece, como acá, una onda de Osborn chiquita. No sé si se dan cuenta acá, hay una pequeña onda J de Osborn. Pero la onda de Osborn cuando es más grande, de Osborn, una J, es la hipercalcemia de Osborn más grande como esta, ¿no? Esta onda de Osborn sí esta, cortado. Y vean que acá en la parte final del QRS, en el punto J, hay una pequeña ondita como una red de Osborn, ¿no? Que está presente en la hipercalcemia, ¿no? Acá hay un paciente ya con hipercalcemia, en este caso por mieloma, ¿no? Recuerden que el mieloma múltiple afecta la parte ósea y también puede dar hipercalcemia, calcio alto, ¿no? Y vean el QT corto, ¿no? No hay onda J, pero tiene un QT corto. Acá también un paciente con hipercalcemia, en este caso por hiperparatiroidismo, ¿no? Igual, lo característico es el QT corto. Tiene un QT corto. Acá cuánto mide, 0,30 será, ¿no? Es un QT corto. Acá igual, vean que ni bien acaba el QRS, empieza la onda T inmediatamente, ¿no? No hay cementos este. ¿Por qué? Porque hay un QT corto, ¿no? Secundario a la hipercalcemia, ¿no? La hipocalcemia, o sea, el calcio bajo. El calcio bajo va a ser entre 6,4 y 5 de calcio total, una hipocalcemia leve, entre 4 y 6 moderado, y menos de 4 de calcio total ya es una hipocalcemia grave. Dentro de las causas de hipocalcemia, ¿por qué nos baja el calcio? Puede haber insuficiencia de vitamina D, hipoparatiroidismo, ya no hiper, recuerden que la hipercalcemia es por hiperparatiroidismo, acá por hipoparatiroidismo,
Y una causa frecuente en la vida real de hipoparatiroidismo es cirugía de tiroides, ¿no? Cuando el cirujano opera la tiroides, a veces por un cáncer, etcétera, se lleva las glándulas paratiroideas, ¿no? Y el paciente termina también con hipoparatiroidismo, ¿no? Insuficiencia renal, decíamos, la insuficiencia renal suele dar hipercalemia, o sea, potasio alto, y también baja el calcio. El trastorno electrolítico por excelencia del paciente renal es hipercalemia, o sea, potasio alto, hiperpotasemia, y calcio bajo, hipocalcemia, ¿no? Otra causa también los diuréticos también suelen dar hipocalcemia, ¿no? Problemas intestinales que causan alteración de la absorción de calcio. La pancreatitis, cuando ya tiene un tiempo, la hipocalcemia es un signo de enfermedad grave. La hipomagnesemia también se asocia a hipocalcemia, ¿no? Y lo que van a ver cuando el calcio está bajo, si la hipercalcemia da QT corto, ¿qué cosa va a dar la hipocalcemia? QT largo. El QT se alarga, ¿no? El QT se alarga. Vean acá en este ejemplo, tiene un QT alargado. Acá el QT sin corregir está en más o menos 0,45. Corrigiendo va a ser un poquito más, ¿no? 0,48, un poquito largo. Pero lo característico en la hipocalcemia es que el QT se prolonga, ¿no? Hay un ST, digamos, largo y la T al final, ¿no? Con un QT largo. Acá también es un caso de hipocalcemia en donde se ve el QT un poco alargado, que es lo más característico. Decimos que no es raro la combinación de hipocalcemia y la hipercalemia, ¿no? O sea, calcio bajo y potasio alto en la falla renal, que es lo característico. Este paciente tiene más cosas, pues se dan cuenta tiene una onda T picuda y acuminada por la hipercalemia, pero el QT está un poquito prolongado, y eso es por la hipocalcemia, ¿no? Este electro más o menos frecuente en el paciente con falla renal, ¿no? Porque cursa pues con potasio alto y calcio bajo. Acá otro caso también de lo mismo, tiene un paciente con insuficiencia renal que cursa con hipercalemia, potasio alto. Vean aquí en precordiales una onda T muy picuda, acuminada, de base estrecha, característico de la hipercalemia. Pero si se fijan, el QT está prolongado, este QT casi mide 600 milisegundos. Es un QT prolongado. En este caso, la T picuda es por la hiperpotasemia, hipercalemia, y el QT un poco largo es por la hipocalcemia. Lo corrigen y el electro ya se va normalizando, ¿no? Al corregir estos trastornos electrolíticos. Otro paciente con hipocalcemia por un síndrome de Dior, que es un problema ya congénito, que da hipoparatiroidismo, problemas de labio leporino, problemas de inmunodeficiencia por problemas del timo, etcétera, pero da hipoparatiroidismo y hipocalcemia, ¿no? Vean acá el QT es un poquito efectivamente prolongado, secundario a la hipocalcemia. Acá también hay un QT prolongado, un QT corregido de 500 milisegundos, está prolongado, en un paciente con hipoparatiroidismo con hipocalcemia, ¿no? Entonces, los cambios más notorios desde el punto de vista electrolítico es más frecuente en los cambios del potasio y del calcio. Cambios del sodio no hay cambios muy notorios, la verdad. Los más significativos van a ser los del potasio y calcio. Y sobre todo los del potasio, porque las arritmias ventriculares que hemos visto, periodos de asistolia y muerte más frecuentes son con cambios del potasio.
y es un poquito más urgente, que hay que manejarlo a la brevedad, ¿no? Porque sí, es potencialmente grave cuando se ve. Siempre en electrografía, chicos, hay que analizar siempre al paciente, el cuadro clínico y su relación con el electro. El electro solo por sí mismo no siempre le va a hacer el diagnóstico, es en su mayoría de veces necesario hacer el análisis en conjunto del electro con la clínica, ¿no? Y el resto de exámenes. El electro por sí solo no siempre, es una herramienta muy valiosa, pero por sí sola no siempre les da el diagnóstico. La vez pasada decía el ejemplo del ST elevado. Un ST elevado no solamente es un infarto ST elevado, la pericarditis, una miocarditis, un tumor epicárdico, por ejemplo, un ST elevado parecía un infarto y no es un infarto, ¿no? Hay que hacer siempre la correlación clínica, siempre. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta de ese tema? Doctor, ¿cuáles son las características clínicas de una hipercalemia en un paciente que llega a la emergencia? Ya, a ver. Miren, en la fase inicial decíamos que el paciente viene con la onda T acuminada y picuda, ¿no? En esta fase depende del paciente, lo tolera, la función cardíaca no está alterada, y el paciente de repente no viene a emergencia todavía, ¿no? O viene ya por cambios de la causa renal, porque la primera causa de la hipercalemia es la insuficiencia renal. Puede venir con signos de falla renal, puede ir con náuseas, vómitos, hiporexia, mal estado general, por la uremia de la falla renal, ¿no? Le toma su creatinina y la creatinina va a estar, no sé, en 6, 8, 10 de creatinina, no sé. Suele cursar también con acidosis metabólica, ¿no? Paciente renal puede venir con hipercalemia, acidosis metabólica y con todos los signos de la falla renal, con sobrecarga de volumen, puede ser edematoso, etcétera, ¿no? Poligúrico. Y le tomamos un electro y viene así, con la T en las fases iniciales viene así, ¿no? Entonces depende en qué fase viene el paciente. En las fases iniciales y moderadas, lo característico de la T picuda. En los pacientes ya más graves, que son muy estoicos y no van al hospital y ya van cuando están casi muertos, y así me ha tocado ver los pacientes ya prácticamente con un trastorno del sensorio, casi, literalmente, casi muertos, y sí lo recibo así como hemos visto mmm, con unos electros de ese tipo, ¿no? Y así. Y en hipercalemia severa un paciente ya renal severo, que no se ha dializado nunca, que está una creatinina sérica de 10, 12, completamente acidótico, con trastorno del sensor, este paciente ya está posiblemente hipotenso, inconsciente, hipotenso, con una hipercalemia muy severa y con creatinina posiblemente volando, ¿no? Este paciente al rato hacía sistolia o SD, ¿no? Yo me he encontrado más asistolia, una señora, no sé mucho, una persona ya mayorcita, pero el registro inicial estaba así, y en el monitor al rato hace asistolia, así, asistolia, una rayita nada más. Reanimación, reanimación, y acá el primer acto que tienen que hacer, eso es medicina interna, ¿no? Pero este tema no es del ese tema que no es electro, pero tienen que saberlo, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es, más allá de corregir el potasio en sí, es colocar gluconato de calcio, ¿no? Por así de alguna manera, el antídoto de ese hipercalemia es colocar calcio, gluconato de calcio. Es lo primero que tienen que hacer. En un paciente con hipercalemia y ya con bradicardia, tepicuda o peor con ese electro, con onda sinusoidal, lo primero que hay que hacer es gluconato de calcio endovenoso.
Eso hace unos cambios en la membrana celular que el paciente lo compensa y mejora bastante, ¿no? Mejora bastante. Y nos da tiempo para corregir ya el potasio alto, ¿no? Que eso ya lo van a ver en medicina interna. Ya le ponen insulina a la glucosa, furosemida, lo nebulizan, o si es severo, pues dializarlo, ¿no? Dializarlo para bajar el potasio. Pero el acto de emergencia inicial es colocar gluconato de calcio en ampolla. Eso nos da tiempo para corregir o ir corrigiendo el potasio, para que no me paro. Pero fácil llega a sistolia. Este paciente que les contaba que llegó a sistolia, reanimación, lo colocamos gluconato de calcio, reaccionó, mejoró, y ya lo utilizaron y ya el paciente salió, menos mal, ¿no? Se recuperó. Pero llegó a estar en asistolia un buen rato. Llegó literalmente a las justas. Sí, así es. Ahora en hospitalización, lo común es el paciente que, lo más común que van a ver es un potasio de 6, ¿no? 6,5 con la T, un poco picuda y nada más, es lo más común, ¿no? Pero la emergencia que tú me has preguntado, la emergencia, ese paciente de emergencia, o sea, que está frente a la muerte casi, viene ya con ese electro ya sinusoidal, hipotenso, acidótico, ¿no? Ya en casos más severos. Así, muchachos. Otra pregunta. Doctor, disculpen, ese electro que estamos viendo, Sí. ¿podría indicarnos cuál es la PQRS de ser posible? Por favor. Sí, como decía, cuando la hipercalemia ya es severa, cuando ya es severa, la onda P prácticamente desaparece o no se manifiesta en el electrocardiograma. En realidad lo correcto es decir que ya no se manifiesta en el electrocardiograma. Tanto se altera la despolarización que la onda P ya no se nota, ¿no? Y algunos autores usan el término de sinoventricular, ritmo sinoventricular, porque el nodo sinusal posiblemente tiene cierta actividad, pero no se manifiesta en el electro, ¿no? Tocar en este electro no hay onda P, no hay onda P, no hay ninguna onda P. El QRS es esta onda ancha, acá en la cara inferior, esta onda para abajo, es el QRS completamente ancho. Esto sería la onda T, lo que queda de la onda T. Están precordiales, este sería una R, esto sería la S completamente ancha, y todo esto es el QRS completamente ancho y sinusoidal, ¿no? Esto sería la onda T. Ven cómo el complejo QRS está pues ancho, muy extremadamente ancho y ya forma un poco sinusoidal, ¿no? Cuando ven este patrón con un QRS bien ancho, en un paciente crítico, y si saben que es renal, no sé si hipercalemia severa, ¿no? Hay que corregir el potasio, pero siempre colocar gluconato de calcio desde el inicio, ¿no? La S predomina B5, en B6, en B3, Sí, ABF. no hay P, no hay P, no hay. La P no hay. Esta es la R, que saca esta es la R chiquita, es una onda S ancha, ¿no? Profunda, entonces sería una onda T, por así decirlo, ¿no? La R, S profunda y la onda T. Pero ya cuando avanza, ya se pierde la morfología. Por ejemplo, acá, yo no te puedo decir cuál es la R, cuál es la T. Acá es una onda sinusoidal. Ya el corazón está, pero Dios mío, es un ritmo casi agónico, ¿no? Acá no se puede decir cuál es el QRS y la T, ni hablar. Es un ritmo sinusoidal completamente, por una alteración severa de la despolarización matricular, ¿no? Y disculpe, doctor, ¿y la diferencia con el flúter? Parece un dientecito de serrucho, disculpe. Glúteo reticular, Flúter, sí, con el flúter, ¿cuál es la diferencia ahí? ya, a ver, el flúter, no, el flúter atrial, en el caso del auricular, el tamaño de la onda de sierra es solamente un cuadrado. O sea, este cuadradito, el tamaño de la onda de flúter auricular es solamente un cuadrado, casi. O sea, la cuarta parte de esto, es un cuadradito nada más, es chiquitito. Acá no, acá el ancho del QRS es casi 4 cuadrados. No, flúter auricular ni hablar, eso no, es extremadamente ancho, ¿no?
El serrucho del flúter atrial es solamente un cuadrado, ¿no? Esto es muy ancho, muy grande, ¿no? Y en el caso del flúter ventricular, que es un término que no usamos mucho, pero sí, es un tipo de taquicardia ventricular rápida, ¿no? El QRS es estrecho. En el flúter ventricular es un QRS más estrecho, ¿no? Acá no, acá es completamente ancho, abigarrado, ¿no? Es diferente, es diferente. Claro, tienes razón en el sentido de que efectivamente, si tú lo achicas chiquitito, parece un flúter lateral, efectivamente, como una sierra, ¿no? Tienes razón. Pero este es mucho más grande. Esto ocupa 4 cuadrados. El flúter chiquito es un cuadradito nada más. Y es por actividad auricular. En cambio, esto es el ventrículo, actividad ventricular, ¿no? Es un paciente crítico, ¿no? Muy crítico. Potasio de 9. Cuando potasio 9, 10, el paciente llega así, ¿no? Acá el paciente hipotenso, con trastorno sensorio, luchando por su vida, ¿no? Hay que ponerle gluconato de calcio inmediatamente, posiblemente dializarlo, ¿no? En los casos de hipercalemia severa, eh, la mayoría termina en diálisis, tenemos que dializarlo, porque a veces nos demoramos mucho poniendo insulina glucosa, nebulizarlo, etcétera. Nos demoramos un poco. A veces tienen que llegar a diálisis, ¿no? Para barrer el potasio más rápido. Sí, otra pregunta, chicos. Doctor, ¿en cuánto tiempo este paciente que estamos viendo acá en el electro, si no recibe tratamiento, gluconato de calcio, ¿en cuánto tiempo fallece? Si es que en mi hospital no Sí, tengo sí, medicamentos. sí, mira, es variable, ¿ah? Depende de varios factores. Por ejemplo, no sé si te has dado, no sé si se han dado cuenta, yo he dado varios electros con un nivel de potasio igual y el electro es diferente. Son muchos factores que intervienen en esto. Por ejemplo, mira, este potasio está en 8.2 y el QRS ya está ancho, sinusoidal, no en la P. Este está en 8.3, prácticamente igual, está peor. Está peor. A pesar de que está en su potasio casi igual que está peor, está más radical y con QRS mucho más ancho que este aquí. A pesar que tiene prácticamente el mismo nivel de potasio. Entonces, es variable, ¿no? Depende de muchos factores, qué comorbilidades tiene el paciente, cuál es la etiología o la causa de esto en sí, va a ser variable, ¿no? Pero si tú me dices, doctor, este electro, si no hago nada, ¿cuánto tiempo fallece? Cuestión de minutos, ¿ah? 1 hora, 2 horas máximo. Y el paciente se complica, ¿no? Puede hacer asistolia, o taquicardia ventricular, polimórfica, y se muere, ¿no? Por eso sí, hipercalemia severa, con estos cambios en esto es una emergencia, ¿no? Es una emergencia, no podemos postergar las cosas. Si estás en periferia y no tienes diálisis, lo primero que puedes hacer es administrar el gluconato de calcio, una ampolla por lo menos del gluconato de calcio, ¿no? Y instalar todas las medidas de bajar de potasio, ¿no? Le puedes poner furosemida, te da hipocalemia, una infusión de insulina con glucosa que hace que el potasio entre a la célula. Nebulizamos con salbutamol porque también facilita que el potasio entre a la célula hasta que lo podamos derivar, ¿no? Doctor, ¿este electrocardiograma puede presentarse a un paciente con falla cardíaca, con anasarca, por ejemplo? Cuando el paciente tiene hipercalemia, la causa más frecuente es falla renal, ¿no? Como parte de la falla renal, el paciente por recuerda va a tener retener líquido, viene anúrico el paciente, ¿no? Viene anúrico, ligúrico, con mucha retención hídrica y puede tener una falla cardíaca secundaria a la sobrecarga de volumen, ¿no? Con el paciente renal grave, que no orina, etcétera, tiene sobrecarga de volumen, aparte de la hipercalemia, ¿no? Y como parte de esa sobrecarga de volumen, sí puede ser falla cardíaca, ¿no? Falla cardíaca, claro que sí. Pero no es que la falla cardíaca per se te dé este electro, ¿no? Este electro es por la hipercalemia, ¿no? Los electrolitos alterados alteran el potencial de acción y de ese patrón de electro, ¿no?
Y si hace falla cardíaca, la falla cardíaca es secundaria de la sobrecarga de volumen que suele haber en el paciente con falla renal, ¿no? Ya. Entonces, si hiciera falla cardíaca y si igualito tengo que nebulizarlo, insulina, dextrosa y, o sea, Claro, igual, claro. igual se nebuliza, doctor, ahí, Sí, con sí, sí, claro. salbutamol. Sí, sí, salbutamol, que ayuda a bajar el potasio, ¿no? Pero que la, o sea, que la falla cardíaca fuera del potasio, de este patrón, no suele dar eso, ¿no? En los pacientes agónicos que hacen un infarto de miocardio, por ejemplo, y es un ritmo que conocemos como actividad eléctrica sin pulso, en un paciente muy complicado, un infarto extenso, y hace paro con actividad eléctrica sin pulso, sí es parecido a esto. La actividad eléctrica sin pulso sí suele ser un patrón como este, así como una hipercalemia severa. El diagnóstico diferencial sería eso, ¿no? Si yo no sé nada de este paciente, no me dice qué cosa es, yo diría, primera opción es hipercalemia. Y segunda opción, una actividad eléctrica sin pulso puede ser, ¿no? En un paciente ya muy grave, ¿no? Un infarto agónico, entre comillas, un ritmo agónico, por un infarto ya muy extenso, puede tener también algo parecido como esto, ¿no? La actividad eléctrica sin pulso, a veces estos patrones. Pero es un ritmo agónico en ese caso, ¿no? El paciente está muy grave, muy grave. La actividad eléctrica sin pulso, en el contexto de un infarto, el paciente es muy grave. La verdad, la gran mayoría de veces el paciente fallece, ¿no? En el contexto de un infarto, de verdad. No es por hipercalemia, ¿no? Tú le das glucón de calcio, corriges la prepotasio y el paciente suele mejorar, ¿no? Si actuamos a tiempo, actuamos bien, el paciente mejora. Muy bien, otra pregunta, chicos. Siempre que tenga un paciente renal en pabellón, cuando tenga un paciente con falla renal que no está controlando, toma un electro, ¿ah? Toma un electro para, indirectamente nos dice qué tanto afectó el potasio del corazón, ¿no? Cuando tiene un electro así de este tipo, de forma sinusal, ¿no? Quiere decir que la hipercalemia está severa, ¿no? Que hay que actuar rápido. Doctor, Sí. quizás nos podría hablar un poquito más o de manera resumida respecto a la alteración del magnesio y cómo se reflejaría en el EKG, doctor, por favor. Lo cambio del magnesio, no te echo preparación porque no cambia mucho el electro. En todo caso, el magnesio y el potasio van de la manito. Así recuerden eso, el potasio y el magnesio van de la mano. Desde el punto de vista metabólico, el potasio y el magnesio van de la mano, ¿no? Un paciente con hipocalemia suele tener hipomagnesemia, en su gran mayoría. Por eso es frecuente que cuando manejamos la hipocalemia, también damos magnesio posiblemente, ¿no? Porque el magnesio, si el potasio está bajo, posiblemente el magnesio también. Pero los cambios más groseros van a ser por el potasio mismo. O sea, si un paciente tiene hipomagnesemia, hipocalemia, y ves cambios de hipocalemia, va a ser por el potasio mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerden el potencial de acción. Recuerden el potencial de acción. La fase cero depende del sodio, la fase de presente es el calcio, y el descenso ya de la despolarización rápida de la repolarización es el potasio, ¿no? Si te das cuenta, el magnesio no actúa en el potencial de acción. No hay canales de magnesio, no hemos estudiado canales de magnesio en el potencial de acción, no participan mucho, por decirlo. No cambios del magnesio, no cambian mucho el electro, pero sí los niveles altos o bajos de magnesio van de la mano con el potasio, ¿no? Bueno, antes de contar con hipocalemia, corriges la hipocalemia y también se lo vamos a dar magnesio, porque casi siempre, si tiene hipocalemia, de hecho que tiene hipomagnesemia, lo más probable, lo más probable. Pero te repito, el ion magnesio tiene, no está en el potencial de acción y sus cambios no alteran mucho el electro, ¿no? No cambian mucho el electro. Gracias, doctor.
como el potasio que sí, ¿no? Pero en general, te repito, el potasio y el magnesio van de la mano, van de la mano. Tiene potasio bajo, debe tener magnesio bajo. Tiene potasio alto, de repente también magnesio alto. Pero los cambios del electro y lo que pone arriba de la vía no va a ser el magnesio, va a ser el potasio. Pero sí es cierto, los cambios del magnesio en un paciente un poquito crónico sí da arritmias, ¿no? Como de leucemia, sí se asocia arritmia y se asocia a QT largo. Entonces, cuando pasamos con QT largo y hace torsión de puntas por QT largo, recuerden, tenemos QT largo y ese torsión de punta tenemos por QT largo. Parte del tratamiento es dar magnesio. Igual usamos electrolitos, pero independientemente de los niveles, como terapéutica de una torsión de punta por QT largo, es magnesio. Efectivamente, magnesio endovenoso. Es decir, magnesio, la hipomagnesemia se asocia a QT largo y a ritmos ventriculares. Y, y hay que dar magnesio como terapéutica en un QT largo con trozo de punta, ¿no? En cardiología, sí, el uso de magnesio principalmente es para eso, ¿no? QT largo con torso de punta, no, magnesio. Magnesio, magnesio. Doctor Bastidas, buenas noches. Una consulta. Hola, Milagritos, dime, dime. En cuanto a cuando hay hipocalcemia, en cuanto a la fase de despolarización, se supone que hay menos calcio, entonces se duraría menos tiempo la despolarización, o sea, la fase de meseta, porque no hay entrada tanto de calcio, porque hay menos calcio en el paciente, o cómo sería. Como dices que en la hipercalcemia, calcio alto, No, cuando hay calcio bajo, cuando hay hipocalcemia. ¿La fase de despolarización es más corta? Esa es mi pregunta. ya. Claro, la despolarización se ocurre en realidad, ¿no? Sí, ajá, sí. Todo ocurre en la fase de despolarización. Y la onda T es la repolarización. Eso coincide con la fase de meseta, como se llama. La fase de meseta y la salida de potasio cuando se repolariza. Claro, coincide con la fase de meseta, exacto. Claro, ¿no? El calcio sérico, cuando está alto, esa fase de meseta se acorta. Y cuando está bajo, esa fase de meseta eh, más bien se alarga, ¿no? Se alarga. El calcio sérico en el citoplasma, o perdón, en el plasma, cuando está bajo, la fase de meseta va a durar más tiempo, ¿no? Ah, ok, ok. Sí. Gracias. Ujú. Ahora, en la hipercalemia solo hay cambios en la onda T. No, no, a ver, depende de la fase, ¿no? En la fase clínica, lo más frecuente de uso más frecuente, más común, que ustedes van a ver sí o sí, porque es en lo cotidiano, digamos, en la hipercalemia, son cambios de la onda T, como tú dices, que es lo de rutina, digamos, lo más común. Y van a ver unas T picudas y combinadas, es lo característico de la hipercalemia leve a moderada, ¿no? Potasio de 7, 6, 7, va a ser así. Es lo más frecuente que van a ver. Onda T, fíjate, parece como la Torre Eiffel, ¿no? A uno dice onda T como la Torre Eiffel, porque parece la Torre Eiffel, de verdad. Base estrecha, alta y picuda, sobre todo en precordiales, ¿no? Esta T no es normal, es una T bien alta y picuda.
es lo más frecuente, es lo que se ve en hipercalemia más habitualmente. Pero ya la gente que ve pacientes críticos en emergencia, como me preguntabas al inicio, no solamente cambia la T, decíamos que la onda P se aplana hasta desaparecer. Ya cuando es más severo, la onda P desaparece y se aplana. La onda P desaparece cuando ya es más severo, por encima de 7, 5, 8, desaparece la onda P. Y el QRS se hace ancho, ¿no? Se hace ancho. Aparte, la T pico se hace ancho. Y en casos severos, ya adopta una forma sinusoidal el QRS, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y en casos severos, ya adopta esta forma, ¿no? No solamente la T picuda, sino el QRS es ancho, ¿no? QRS ancho, no hay onda P que desaparece, la onda T puede seguir siendo picuda, pero QRS es ancho, sinusoidal y la ausencia de onda P, ¿no? Pero sí es cierto lo que tú dices en el sentido de que lo común, lo habitual, con el potasio suele ser lo común, le vas a 7, 6, 7 y nada más, es la onda T picuda. Pero en casos más severos son estos electros, ¿no? Una onda cuerda sinusoidal, con ausencia de onda P, asistolia incluso, ¿no? Y en los casos más severos, en los casos severos. Por esto no va a ser todos los días. Estos electros con una sinusoidal que les estoy mostrando, no es frecuente, ¿no? Menos mal no es tan frecuente. Son pacientes ya muy críticos que se han descuidado demasiado y que han dejado que su potasio suba tanto por una falla renal severa, ¿no? Que no ha cubrido diálisis, se han descuidado mucho. Gracias a Dios no es frecuente estos electros, no es de todos los días. Lo que es un poquito de todos los días es la T picuda, porque es una precalemia leve moderada, ¿no? Eso es mucho más habitual. En casos severos, así como estos, un corte sinusoidal con asistolia, menos mal es poco frecuente, ¿no? Porque el paciente está súper crítico, con riesgo de muerte, ¿no? La asistolia, sí, me acuerdo, ese paciente que te conté, es espectacular, vino en asistolia esa abuelita. Vino así con taqui B y corre así ancho, feo, y al rato es asistolia, así, una rayita asistolia. Reanimación, gluconato de calcio, salió un poquito, ya le pusimos puro semilla, lo nebulizamos, insulina, glucosa y mejoró. Después se analizó y quedó bien la señora. Está a punto de morirse, la verdad. Pueden llegar así, ¿no? Acá en nefrología nos ayuda bastante, ¿no? Los pacientes, te repito, los pacientes de hipercalemia son pacientes renales. Es la causa más frecuente, la insuficiencia renal, ¿no? Pues es importante explicar al paciente, ¿no? La importancia de, si quieren diálisis, que se dialice, que no se atrase en su diálisis, ¿no? Si el paciente por X motivo no se dializa porque, bueno, no, se descuidó o no quiere dializarse, aparte de la sobrecarga de volumen y la soemia, de hipercalemia, lo puede complicar todo, ¿no? Porque tiene que dializarse, hay que explicar también eso al paciente, ¿no? Si no se dializa, entre otras cosas, la hipercalemia lo puede descompensar más. Doctor, una pregunta. Sí, dime. En el caso de un electro en donde se observe una onda T picuda y un QT largo, o sea, tiene como sospecha de falla renal, ¿no? En ese caso, ¿podría observarse también una hipertrofia ventricular por la falla renal y algún problema en la presión o sería algo más crónico? Sí, te decía, mira, la hipercalemia clásica, el QT o es normal o incluso corto, ¿no? El QT normal o incluso corto, con hipercalemia pura. Pero como la causa renal es la más frecuente, a veces se asocia a hipocalcemia y el calcio bajo, el QT te lo prolonga un poquito. En este caso el QT está normal, pero a veces te prolonga un poquito.
Eh, en cambios de la T, la hipertrofia del ventrículo izquierdo puede asociarse a estos pacientes porque, como son renales, el paciente renal con frecuencia es hipertenso, ¿no? Y los hipertensos más rebeldes, los hipertensos severos, que no se controlan fácilmente, son justo los renales. Y como tú dices muy bien, el paciente renal suele asociarse a hipertensión severa y en el ámbito para la hipertrofia, efectivamente. Y encontrar signos de hipertrofia aparte de la hipercalemia, ¿no? Pero la hipertrofia del ventrículo izquierdo, claro, va a cambiar el tamaño del QRS, ¿no? Unas CRs altas en B5, B6 o D1, y este profundo puede ser M2, B3, pero no va a dar tepicúas. No, las tepicúas no se asocia a hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertrofia no da tepicúas, para nada. Eso es un problema. Cuando dan tepicúas y tiene un problema metabólico, es hipercalemia. Es hipercalemia. Una T así, ese tipo, hipercalemia. O si el paciente luce sano, no tiene aparentemente nada, y es jovencito, no tiene nada, y tiene un QT corto, recuerda que el síndrome de QT corto se asocia a T, así también un poquito picúas o combinadas, se parece hipercalemia. Cuando tiene QT corto y te hace una picudita, puede ser un QT corto congénito incluso, ¿no? Que es raro, pero bueno, puede haber. Que es el diagnóstico diferencial de hipercalemia sería. Pero las TPQs de combinadas no es por hipertrofia. La hipertrofia te va a no ser de altas, que sí tienes razón, puede asociarse al paciente renal, ¿no? El paciente renal es una causa de hipertensión severa que es difícil de controlar. Difícil. Con el paciente renal tenemos que dar nifedipino, que es un calcitotonista potente para la presión, etilopa, combinamos drogas, es un paciente difícil de manejar de la parte de hipertensión. Pero no, la TPQA no es por la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? En este caso es por la hipercalemia definitivamente. En este caso, doctor, de que esté en 8.1, ¿puede fallecer también ahí en corto tiempo o nos da tiempo para una referencia? Sí, mira, es difícil, como te digo, te mencioné, a veces un mismo nivel de potasio, un mismo nivel de potasio se comporta diferente en los pacientes. A veces un 8.5, el paciente está así como este, solamente la típico y nada más. Y otro paciente con 8.5 ya está con sonda sinusoidal, con bradicardia severa. Depende de varios factores, de cómo está su corazón, si tiene otra comorbilidad, si es coronario, o varias cosas. ¿No? No solamente depende del nivel de potasio, sino todo el paciente en conjunto. Ahora, ese electro que está en la pantalla con 8.1, si el paciente tiene una presión, etcétera, igual ponen un gluconato de calcio por si acaso, nebuliza, con calma y lo derivas, ¿no? Nebuliza, le pones sodio, perdón, glucosa con insulina y lo derivas. Generalmente con 8 difícilmente el paciente se va a morir, ¿no? Con ese electro por lo menos no, ¿no? Tengo 8.5 con un electro sinusoidal, ese sí, ya tiene que actuar rápido antes de derivarlo, ¿no? Pero sí, no solamente se nivel de potasio. Hay dos pacientes con el mismo nivel de potasio y tienen electros diferentes, ¿no? Dependiendo de otras comorbilidades, ¿no? Pero sí, en general, más alto potasio, más riesgo, ¿no? Por encima de 8.5 sí es una cosa generalmente crítica, ¿no? Doctor, tú que me estás preguntando, ¿tú eres de periferia? Siempre me preguntas para llevar al paciente. ¿De dónde eres tú? Yo estoy a 5 horas más allá de Cajamarca, doctor. Ah, ¿estás de Cajamarca? Ah, mira, ¿qué parte? 5 horas más allá de Cajamarca, ¿no? Ya, ¿qué pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo? Ah, es en la provincia de Cutero. Ah, en Cutero. Sí. Te felicito de tu interés por aprender cada vez más, ¿no? Yo creo que todos los médicos tenemos la responsabilidad
no solamente no solamente es como que yo voy a mejorar, ¿no? Se voy a ser mejor médico, no. Yo creo que es responsabilidad de todos nosotros tratar de saber más, mejorar para beneficio de los pacientes, ¿no? Así que te felicito que estés en el curso, está muy bien. A veces hasta ni papel de electrocardiograma ha habido. Sí, sí, yo entiendo, yo también estaba en periferia y es un reto tratar de trabajar con lo poco que tenemos. Mira, si tú tienes un paciente con... Ya, trata de, hablando de ese tema, ¿verdad? ¿Qué cosas tienes que tener tú en caso de emergencia? En esos casos, ¿no? Tienes que tener gluconato de calcio. El gluconato de calcio, en un paciente así crítico, que está muy hipotenso, con radicaria, con hipercalemia, tú le pones un gluconato de calcio y mejora espectacularmente. Espectacularmente. Y te da tiempo para derivarlo o que actúe el resto de drogas que vas a dar, ¿no? Gluconato de calcio tienes que tener sí o sí, ¿no? Salbutamol, o gente tienes, también puedes tener, ¿no? Y si tienes glucosa con insulina, bueno, mejor, pero el gluconato de calcio, que es para emergencia, no te puede faltar. Perfecto. Ujú. Y nuevamente felicitaciones. A veces nos vamos a nuestro poste y nos olvidamos y no tratamos de aprender más, ¿no? Así que te reitero mi felicitación por querer aprender más. Muchas gracias. Ya chicos, si no hay preguntas, yo les agradezco su atención y felicitaciones a los organizadores por el interés en difundir estos temas de Electro, ¿no? Profesor, yo Que tengo una pregunta, disculpa. dime, te escucho. Eh, Más o menos en la hipocalemia, bueno, perdón, la hipercalemia, era donde se observaba lo que es la tepicuda, el estrechamiento QRS. Siempre se va a presentar o de qué factores depende de que el encaje sea este patrón? Ya, no, definitivamente los cambios de potasio sí o sí, van a cambiar Electro, de todas maneras. Un paciente con hipercalemia, en algún momento va a dar TPQ, de todas maneras. Es poco, no sé si es imposible, porque en medicina no hay imposibles, pero es muy poco probable de que tener el potasio y su electro sea normal. No, no, definitivamente eso no va a pasar. Va a alterar el electro siempre, ¿eh? Lo que sí puede haber es que un paciente con niveles tolere niveles más altos en relación a otro, ¿no? Que uno con 8 está mal y otro con 8 todavía lo soporta. Son buenos puntos. Uno es la acidosis, por ejemplo. El paciente renal, que es lo que más asocia, suele cursar con acidosis metabólica, ¿no? Y es otro factor que también altera el corazón. Y mientras más acidótico está el paciente, bueno, va peor, ¿no? Va peor. Va peor. Y empeora todo. Entra más fácil en bradicardia o con acidosis severa, ¿no? Esa bolita que les conté, que casi se nos muere con hipercalemia severa, por renal, estaba bien acidótica, ¿no? Estaba, creo, 6.8, 6.9, o sea, una acidosis severa, ¿no? Y que también tienen que corregir la acidosis, ¿no? Si está acidótico, que es, en los casos severos es lo más probable, hay que corregir también la acidosis, ¿no? Pero sí, la acidosis es otro factor que puede influir en todo esto, ¿no? Y se relaciona al paciente renal. El paciente renal suele cursar con acidosis metabólica, ¿no? Que empeora todo este cuadro. Y otra cosita, profesor, respecto a la hipocalemia donde habían las ondas U, más o menos, ¿cuál sería la razón o mecanismo fisiológico por el cual bueno, aumenta el riesgo de lo que es el torsoide points? Sí, miren, en general, en la fase de repolarización,
Por ejemplo, el fenómeno de RT. Decíamos que una actividad externa ajena al potencial de acción normal cae encima de la onda T, después de gatillar, después de gatillar una rima ventricular. O sea, cualquier cosa que no sea normal al correrse normal, a la correrse a la T, y viene un extrasístole y cae encima, genera potenciales que dan arriba ventriculares, ¿no? La onda U que se produce por el potasio bajo eh, altera la fase final del potencial de acción, ¿no? Y justamente esa fase final del potencial de acción es el talón de Aquiles de las arritmias. La fase final, esa caída de potencial de acción, recuerden esa caída donde sale potasio y se repolariza, esa parte final siempre es el talón de Aquiles de la parte de arritmias que genera arritmias ventriculares severas. Y justamente ahí está la onda U, en la parte final de potencial de acción. Y esa alteración de la repolarización de la onda U casi se fusiona, que está encima de la T, de hecho pues facilita la formación de postpotenciales que dan taquicardia ventricular, ¿no? Recuerden una extrasístole ventricular que cae encima de la onda T, gatilla una taquicardia ventricular. Cuando ustedes producen o van a hacer una despolarización con el desfibrilador automático, lo tienen que poner en sincrónico. Si no lo ponen en sincrónico, en un paciente, por ejemplo, que está con FA, o con flutter, y el shock o la descarga cae encima de la onda T, lo que era una FA lo convierten en taqui B. Por eso cuando van a cardiovertir en una arritmia que tenga complejo QRS-T, tiene que estar en sincrónico con el QRS, ¿no? Porque cualquier cosa que cae encima de la T es un talón de Aquiles en esto de potencial de acción y genera taquicardia ventricular, ¿no? El conmotio cordis, ¿han escuchado conmotio cordis? ¿Recuerdan? Conmotio cordis significa que un daño mecánico en el corazón, un pelotazo en el pecho, un pelotazo fuerte, un golpe de karate, esos golpes de karate intensos en el pecho. Si es que cae, si es que cae ese golpe y es muy intenso y cae encima de la T, o sea, en ese momento de la T, ese golpe, ese pelotazo que te cae, teóricamente puede dar una taquicardia ventricular. Hay experimentos con animalitos, con ramitas, por ejemplo, que hacen eso, ¿no? Disparan unas pelotitas en su corazón en sincronía con una T y hace taquibé. O sea, podemos generar un taquibé golpeando el pecho en el momento preciso, ¿no? Bueno, que ser bien mala suerte que te cae un pelotazo en el pecho justo encima de la T, ¿no? Ya, pero potencialmente es posible, ¿no? Cuando por un problema mecánico, un golpe, el paciente hace taquibé y se muere, eso se llama conmotio cordis, ¿no? Tú no te cuenta como la onda U se altera por potencial justo en la parte final de potencial de la acción y eso pues facilita la taquibé, ¿no? Como acá, ¿no? Es una hipocalemia severa. Mira, acá se genera un poco potencial que da una extrasístole ventricular, digamos, acá encima de la onda U prácticamente, y da una taquicardia polimórfica, ¿no? Acá sale espontáneamente, pero el paciente puede seguir con taquib FB y morirse, ¿no? Sí. Muy bien, chicos. ¿Otra pregunta? Ah, ya. Sí, profesor. Respecto, por ejemplo, sobre los cambios reversibles, por ejemplo, el de la hipercalemia, cuando se corrige rápidamente una alteración, como la hipercalemia, por ejemplo, con calcio o con insulina, ¿qué, qué suele cambiar en el KG? No, perdón, ¿qué se suele revertir en el KG primero, por ejemplo?
Sí, los cambios son menos más reversibles, ¿sabes? Y es reversible ad íntegro. No es como un infarto que lo dejamos evolucionar, se forma una onda Q, ¿no? Y esa onda Q ya queda para siempre, porque es la cicatriz a veces, ¿no? Acá no, acá estos cambios están marcados, están notorios. Como es un problema metabólico, tú corriges ese problema metabólico y el electro se hace completamente normal después, sin ningún tipo de secuela, ¿no? Pero sí, todo puede ser reversible, ¿no? Entonces, la reversibilidad depende de cómo empezaste, ¿no? Si por ejemplo llega así, en un estado muy grave, 8, 9 de potasio, sin onda P, en bradicardia, y le pones por ejemplo gluconato de calcio, que es lo principal que hay que poner en la fase más crítica, lo que está en bradicardia, la frecuencia cardíaca mejora. La frecuencia cardíaca mejora. Por si estaba en 30 de frecuencia, hombre, sube a 60, 70. El QRS se hace más estrecho. La onda T depende sigue picuda, pero el QRS es más estrecho y la frecuencia cardíaca mejora, ¿no? Eh, y conforme baja el potasio, ya la onda T se va normalizando poco a poco, ¿no? Aparece la onda P y a poco se va normalizando, ¿no? Pero de repente el cambio más dramático de reversibilidad es en el paciente crítico, ¿no? Que está casi con una bradicardia, con un QRS ancho, no hay onda P, le pones gluconato de calcio y la frecuencia cardíaca suele mejorar, el QRS es un poquito más estrecho, y el paciente tiene una notoriedad mejor, notoria, y en poco tiempo, en minutos, cosa de minutos el paciente mejora, ¿no? Pero igual tienes que bajar el potasio, porque si pones gluconato de calcio, el paciente mejora y sigue con el potasio alto, pasa 2 horas y otra vez está mal. Paralelamente tienes que ir bajando el potasio, ¿no? Pero sí, la mejoría sí es bien marcada, bien marcada. Y no deja secuela, ¿no? O sea, si lo corriges, el electro se normaliza completamente, completamente. El problema está en que si no nos damos cuenta, pacientes, de repente viene con trastorno sensorio, muchos pacientes en emergencia, pacientes en camilla, nadie le hace caso, y nadie se da cuenta que está así, se puede morir, ¿no? Se puede morir. Por eso todo paciente grave tiene que recibir atención inmediata rápida, ¿no? Si tienes antecedente que es renal, tienes que tomar electrotomones. Cuando el paciente está crítico, como autorreflejo, en la emergencia siempre toma gasometría, ¿no? No hay gasometría. Y nos da bastante información. Entre ellos, cómo están los electrolitos. Muy bien, chicos. Otra pregunta. El doctor Recutero me hizo pensar que no tiene papel a veces. Esos son los retos que tenemos en periferia, ¿no? Ese es el Perú real, a veces nos matamos discutiendo estas cosas moleculares y ya como estamos en el campo clínico, tenemos que luchar con estas deficiencias y hacer magia, literalmente hacer magia con lo que tenemos, ¿no? La gente que va a periferia, yo les aconsejo, a veces incluso hay que armarnos nosotros mismos, ¿no? Para suplir Actualmente hay electrocardiogramas eh, portátiles chiquitos que son de bajo costo, ¿no? Hay incluso unos tipo tarjeta, con una tarjeta chiquita, con una tarjeta de banco, ahí tiene unos electrodos y es capaz de tomarte todas las precordiales.
todas las frontales, ¿sí? Todas las frontales, perdón, no precordales, todas las frontales. O sea, uno, dos, tres era el F, con un aplicativo con el celular, ¿no? No sé tanto. O por ejemplo, conseguirse unos aparatitos, ¿no? Que puedan ayudar bastante. El smartwatch no sirve para cosas para infarto, para esto de la hipercalemia, correos metabólicos. El smartwatch, la verdad que no ayuda mucho, ¿no? Tiene límites, ¿no? Sí ayuda a ver el ritmo. Por ejemplo, si es una TPCB, una FA, sí nos ayuda a distinguir. Pero ya cosas muy detalladas, el smartwatch con electro tiene limitaciones. Pero para ritmo se ayuda, ¿no? Doctor, Sí, dime. ¿y cómo se podría solucionar esa deficiencia? No, hay dos cosas, ¿no? Hay dos cosas. La principal es, eso ya es parte administrativa, autorita. Eso ya, hay que hacer gestión, ¿no? A veces, uno, el ministerio, a veces funciona así con gestión. Hay que insistir, hacer los trámites, hacer tu, tus solicitudes con anticipación y estar presionando un poco para que te den los materiales, ¿no? Y si tienes opción y es una cosa crítica y es tu responsabilidad y tú quieres, a veces uno mismo tiene que recursearse, ¿no? Yo cuando en periferia, uno mismo llevar sus cositas, ¿no? Llevar sus cositas, o en el mismo hospital, con uno de guardia, en mi mochilita, en mi canguro, yo tenía pues, ¿qué te digo? Un payapodes de verapamilo, para las TPCB tenía un payapodes de megarona, de atropina, ahí en la mochila, ¿no? Igual los cirujanos igual, doctor, los cirujanos, a veces en sus mochilitas tienen para beneficiar al paciente, para no demorar sobre todo, ahí tienen sus hilos, sus agujas, y después ya lo recuperan con la receta, ¿no? Para que haya una rotación. Bueno, lo inmediato es, si está en tus manos y sabes qué cosa de emergencia puede ser, consíguetelas y guardarlas para el caso de emergencia, pero lo correcto es, a través de la gestión, por lo menos lo que más urgente, hacer las solicitudes adecuadas, y ahí un poquito insistir a logística, para que no te falten los materiales, ¿no? Que no siempre es fácil, ¿no? No siempre es fácil. La clínica, doctor, ayuda mucho también, ¿no? De hecho, todo, repito, ¿ah? Todos estos electros tienen que interpretarse con la clínica, ¿no? Con la clínica. Y en esos lugares donde no tenemos muchos materiales, como tú dices muy bien, la clínica, con el laboratorio, sistema rayos X, excelente, y sacarle el máximo provecho a todo lo que tenemos, ¿no? Efectivamente ahí, como dices tú muy bien, dar al máximo uso a la clínica y a la lógica para llegar a un diagnóstico y tratar, ¿no? Correcto, correcto. La clínica ahí es sumamente valiosa, ¿no? Y siempre va a ser así, ¿no? Esa frase tan triada, la clínica manda, siempre es válida, ¿no? Siempre es válida. Y les insisto esto de que todo examen auxiliar, no solamente el electro, una radiografía de tórax, gasometría, qué sé yo, tiene que ser interpretado con el cuadro clínico, ¿no? Si no coincide, si lo que dice la clínica dice una cosa y tu laboratorio dice otra cosa, una cosa divergente, no. Tú le caso a la clínica y fíjate qué pasa con el laboratorio, ¿no? La clínica manda, ¿no? Como le cuento a los alumnos, siempre le cuento esa anécdota porque te refleja muy bien la importancia de esto. Una vez me llaman por un paciente con una radiografía de tórax, cardiomegalia y congestión. Paciente con cardiomegalia y congestión en la placa entre consultas, tarde. Vamos a ver el paciente, lo examinamos
choque de punta no está desplazado, no hay soplos, no hay disnea, no hay crépitos, pulmones limpios, corazón tranquilo, normal. Pero en la placa sí se ve congestión y cardiomegalia. Pero la clínica no te dice eso. No, y digo, repiten la placa. No puede ser. Y lo que había pasado es que la radiografía por error era de otro paciente, no era del paciente, ¿no? Y estaban que se estresaban por la placa, pero si la clínica te dice que no, fíjate el examen no qué está pasando, ¿no? En ese caso, mira, el examen era de otro paciente, ¿no? Que en emergencia, con lo crítico que es, a veces pasa eso, ¿no? Se confunde con las placas. Eso. Con el electro igual, ¿no? Si el electro, por ejemplo, tiene un eje completamente a la derecha y el paciente no tiene nada, probablemente los electrodos mal tomados, ¿no? Han invertido los electrodos de brazos si está mal tomado, y hay que verificar todo eso, ¿no? Muy bien, chicos, otra pregunta. ¿Hay otra persona de periferia que están por ahí? ¿O solamente el doctor Ecutero nomás? ¿Tu hospital es un centro de salud, doctor, o es un nivel 1, no sé? No es Dos, con 2-1, 2-2, si no me equivoco, 2-1. ya. Pero igual siempre hay limitaciones, ¿no? Sí, llegan, de todo llegan, todo casos vienen. Y lo derivas a Cajamarca. Cajamarca de Chiclayo, 5 horas a cualquiera de los dos sitios. Ah, que igual, de donde está Chiclayo y Cajamarca es igual. Sí, la misma distancia. Ah, bueno. Pero en Chiclayo es Entonces, más bajada y a Cajamarca un poco más de subida. Más ya, fácil es ya, llegar a Chiclayo, pero igual son 5 horas en promedio. ya, ya, ya. ¿Y has derivado infarto alguna vez? ¿Infartos? Sí, sí ha habido, sí ha Sí, habido. Recuerdo uno que llega caminando pidiendo ayuda, tocándose el pecho, ¿no? Angustiado, ya. es lo que algo diaforético. Ah, Solicitaba ayuda, auxilio. Lo pasamos a traumachó, a los pocos minutos hizo su paro y falleció. su- No hubo Ya tiempo luego, ni, ¿cómo, doctor? no hubo tiempo ni para el electro. Sí, sí se lo llevó a hacer. Sí se lo llevó a hacer. Al día siguiente lo vio también clínicamente un infarto, ¿no? Pero al día Claro, siguiente lo vio el médico que tenía como 30 años de médico general y dijo, este paciente no llegaba a Cajamarca. Prácticamente llegó, esa fue su historia del natural, ¿no? Llegar y claro, fallecer claro, en pocos minutos. Calculo que tenía 65 años y sí, tenía antecedentes ya de problemas cardiológicos, pero nunca era muy reacio al tratamiento, nunca se cuidó, llega y fallece ahí. Pero bueno, era un paciente angustiado, venía caminando pidiendo ayuda en compañía de familiares, lúcido, despierto, activo, claro, diabético, sí me llamó la atención. Y bueno, pasamos a trauma shock, iniciamos reanimación, ella no se pudo hacer nada, falleció ahí. sí, pues sí, pasa. La mortalidad de los infartos sin ningún tipo de terapia es más o menos 30%. O sea, los infartos sin hacerle nada, en promedios, la mortalidad es 30%. Actualmente en los hospitales que tienen, digamos, todo, con atomolisis o angioplastía, con estén, la mortalidad baja 5 o 4%, ¿no? Pero si está grave así, ya con un acento elevado extenso, se choca, ya con congestión, hipotenso, ya, o si viene chocado, cuando ves un infarto con shock, o sea, es un infarto y está con shock, o sea, hipotenso, por culpa del infarto, la mortalidad es 80-90%, ¿no? O sea, cuando ves un infarto y está chocado, con falla, hipotenso, con congestión, muy mal pronóstico. Ese paciente
80 a 90% que lamentablemente se va a morir, ¿no? Posiblemente así te llevo ese paciente, ¿no? Ya muy, muy, muy crítico, muy extenso el infarto. Siempre tratamos de hacer lo mejor posible, hay que hacer siempre nuestro máximo esfuerzo, pero a veces el paciente ya viene lamentablemente con una enfermedad muy grave, muy severa y lamentablemente, por más que hagamos, lamentablemente puede fallecer, ¿no? Como te pasó con ese caso, ¿no? Bien, chicos, así creo que no hay más preguntas. Yo les agradezco la atención y será hasta la próxima oportunidad. Un gusto haber contribuido con un grano de arena en su conocimiento, chicos. Gracias, doctor. Muchas Listo. gracias, doctor. Hasta luego, chicos, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches.